Hace poco que, yo no sé si vi o leí un comentario tuyo sobre tus raíces familiares. ¿No fueron ellos los que me transmitieron a mí unas determinadas ideas? Fui yo el que influyó sobre mis padres. Sí, sí, es cierto. O sea, mi padre, claro, hay que entender, era un campesino gallego, de la Galicia más profunda. Yo cuando nací, el pueblo donde nació, quedé acojonado, ¿no? Aquello era, bueno. Y con 18 años, a él pusieron un uniforme, dieron un fusil y para la guerra. Y entonces era una persona que no estaba precisamente orgullosa de haber estado en la guerra. Nunca quería hablar de ella. O sea, no... Porque él, una vez acabada la guerra, en estos milis que hacían que después de hacer la guerra tenían que hacer la mili y todo ese rollo, había estado en un campo de prisioneros, ¿no?, de guardia, y ahí había conocido a los presos. Y sí me dijo una vez, dijo, eran igual que yo, eran campesinos, ¿no? Pero era policía, yo creo que buena persona, pero un hombre de orden, claro, lógicamente. Era policía. Mi madre provenía de una familia catoliquísima, de Bustiello, que Bustiello, pues ya sabes que las casas de Bustiello se daban a la gente que eran fieles a la empresa y de derechas. O sea, mi bisabuelo había sido maestro de obras, aquella era un cargo importante, ¿no? Y había participado en la construcción de pozos, de tal, había venido de Euskadi, lo había traído el marqués de Comillas. Y mi abuelo trabajaba con él, y después era vigilante. Muy católico, muy tal, ¿no? Quiero decirte, yo no mamé para nada eso, pero sí influí en ellos. O sea, nunca hubo un gran rechazo. O sea, fue solamente, yo creo que había preocupación por mí, ¿no? A ver si te va a pasar. Pero bueno, tú estás seguro, tú mira, claro, tú imagínate cuando mi padre descubre, porque se lo hizo un compañero, que yo en León, un policía armada en León, había visto mi ficha que me ponía como agitador social. De aquella todavía no sabían que era comunista, no me tenían muy fichado, ¿no? Decía, agitador social. Y los hijoputas de ellos ponían en mi ficha agitador social, hijo de un policía armada. Claro, eso era para... Sin embargo, no, bueno, dijo, coño, me dijeron eso, ten cuidado, era la preocupación por mí. Pero yo fui influyendo, pero de forma natural. ¿Qué pasa? Pues, bueno, a mi casa en Avilés, yo ya vivía en Gijón, pero bueno, ellos vivían en Avilés, fui a comer muchas veces Gerardo. Cogíamos por ahí, vamos a comer con mis padres. Entonces Gerardo caía ellos bien, ¿entiendes? Gerardo, bueno, era fenomenal, ¿no? ¿Entiendes? Ya pues era tan curioso, no como tú, que ella es un desastre, mira cómo llevan los zapatos y tal, ¿no? ¿Entiendes? Pero que dice, entonces eso. Después ya más adelante conocieron a Horacio, ¿no? Que, bueno, y entonces fueron cambiando, yo no sé. Y cuando llegaron las primeras elecciones, yo nunca yo les dije nada, pero cuando llegaron las primeras elecciones, votaron al PC. Porque los conocían, a ver si me entiendes, ¿no? O sea, eran los que conocían y con los que hablaban y con los que, no sé si me entiendes, bueno, y votaron siempre, ¿no? Siempre votaron al PC y después a Izquierda Unida. Hay un ejercicio ahí de muchísimo mérito, yo creo, de respeto de ellos hacia ti. Sí, muy enorme. Que ya es muy raro, porque lo normal es que los padres intenten modelar a los hijos Sí, en sí, su sí. imagen y conducirlos, ¿no? No que se dejen influir o que se dejen llevar. No, solamente, mira, es más, yo creo que la única conversación que tuve una vez, mi padre me dijo, cuando yo ya estaba bastante metido en líos y bastante tal, y sabía lo de la ficha, que tenía ficha ya y tal, que para ellos es la de Dios tener una ficha, ¿no? Si me llama la atención, agitador social, bueno, está bien. Solo me dijo, oye, tú esto es una cosa así de la edad, tú crees que es una cosa, ¿no? Temporal, tal, oye, o va en serio y tal, ¿no? Y dije, no, va totalmente serio, estoy totalmente convencido. Dijo, bueno, vale. Y curiosamente al poco tiempo pidió la baja, pidió el paso a un destino civil. Porque claro, para él, yo entiendo que debía ser, lo pienso, para él debe ser una situación bastante violenta dentro de la policía, ¿no? Y bueno, ya te digo, no, pero sí, respeto total y absoluto, sí.
haciendo un itinerario por los escenarios de tu vida. Y por lo tanto vamos a empezar por el principio, por Bustiello. Por Bustiello. Por la infancia tuya y el recuerdo que tienes de Bustiello. ¿Hasta qué edad viviste en Bustiello? Vamos a ver, es que yo en Bustiello no prácticamente, nací allí. Y después viví en Oviedo hasta los 5 años. De los 5 a los 11 en Ferrol y después a los 11 me fui a Avilés. Pero ¿qué pasa? Bustiello era el sitio de referencia porque era donde yo iba a pasar las vacaciones, donde cada vez que cambiábamos de sitio, mientras mi padre iba y buscaba casa, pues yo iba a vivir a Bustiello, o sea que era un referente constante. Por lo tanto, aunque no viví, para mí fue un referente siempre en mi vida, ¿no? de guaje, de la infancia, después ya de mayor, ¿no? El río, o sea, yo sigo viviendo Bustiello. La casa donde nací y donde vivía, la chabola que había detrás, el pozo, una parra que había detrás y mi abuelo. Mi abuelo era un personaje, para mí fue un personaje fundamental. Bueno, era un hombre que había quedado paralítico muy joven, con 40 y pocos años, se había quedado tal, entonces se movía con una muleta y era muy grande además, entonces bueno, pasaba casi toda su vida sentado en un sillón o bien salía hasta la esquina, pero que me malcriaba constantemente y me contaba unas historias de la puñeta. Entonces fue un personaje clave en mi vida, nunca lo olvidé, y eso que viví con él pues, a espacios cortos y tal, ¿no? Pero sí, fue un personaje muy eso. Y otro recuerdo que tengo de Bustiello era la fiesta de Santa Bárbara, que de repente empezaban a tornar aquellos montes, todavía se celebraban con la dinamita, ¿no? Eso, mi abuelo, Santa Bárbara y el Hospitalillo. Bustiello está al otro lado del río, estaba el hospicio. Y entonces unas imágenes que me estremecían a veces, que a veces veía bajar, eran mines de monte, que estaban por todos aquellos montes, todo agujereado, se veía. Y de repente bajaban con una camilla, ¿no? Era donde llevaban los heridos. Y entonces la gente estaba pendiente, decían que si lo llevaban al hombro estaba muerto, y si lo llevaban para abajo estaba vivo. Eso decían. Y por detrás estaba la vía del tren, y yo recuerdo que después indagué y fue un accidente muy grave, que hubo en la vía española, por aquello de la vía española, de un tren hospital, de la vía española que pasaba por atrás. Son imágenes así que me impactaron, ¿no? Entonces Bustiello no viví casi, pero sí fue una etapa que me marcó y la recuerdo, la tengo en la cabeza, ¿no? ¿Y era una familia religiosa? Muy religiosa, muy religiosa. Mi abuelo, por ejemplo, cuando la guerra, él era mi bisabuelo, que fue el que era vasco y que fue el que fue para allí, lo llevó el Marqués de Comillas, era lo que se llamaba aquello maestro de obras, y participó en la construcción de Bustiello y de algún pozo más, ¿no? Y entonces mi abuelo vino era un guaje, pero estaba con él, ¿no? Entonces él tenía experiencia, después era vigilante, ¿no? Y cuando la guerra estuvo construyendo fortificaciones, lo mandaron a construir y dirigir, a hacer fortificaciones en el cerco de Oviedo, ¿no? Lógicamente con los republicanos. Y entonces él rezaba el rosario. Pero como tenía aquella imagen de que aquellos republicanos eran tan rojos y mataban católicos, escondíase debajo de una manta para rezar el rosario. Eran muy católicos, sí. Y supongo que además eres un guaje de misa y comunión, ¿no? No, mis padres no, en ese sentido, mi padre no era de misa, ¿no? Pero mi madre sí, pero no, nunca desde que, cuando era guajín recuerdo, ¿no? Sobre todo en Bustiello y tal, pero después no recuerdo que me llevaran a la iglesia, ni al catecismo, ni a nada. Nada más cuando hice la primera comunión, que ya lo hacíamos todos, pues tuve que ir unos días allí, la hice en Bustiello, la primera comunión. Estos eventos siempre íbamos a Bustiello, ¿no? Pero lo único, en Bustiello hubo el cambio del Ferrol a Avilés,
el cambio de destino de mi padre, no teníamos casa en Avilés, estaban construyendo un bloque de viviendas donde iban a dar viviendas a la policía, ¿no? Armada, y entonces tuve que estar unos meses viviendo en Bustillo, y entonces hablaron con el colegio de los frailes, de los del Baberu, ¿no? Que era el que había allí, para que fuera. Wow, horroroso. No llevé más que hostias. Todo el día palmetazos, aquello era una cosa, y una obsesión. Aquellos frailes solo tenían una obsesión. Todos los que estaban allí, excepto yo, iban a ser mineros. Porque aquellos guajes estaban soñando con la mina ya, ¿no? Era curioso, ¿no? No veían otra perspectiva, más que la mina, excepto yo. A mí pasaba un poco de mí. Era nada más que tener una letra guapa y aquellas cosas, y a mí eso me salía horroroso, ¿no? Y eso sí, en ese tiempo tenía que ir a misa, iba al coro, nos llevaban y tal, ¿no? Pero no, el resto del tiempo, curiosamente, no. Yo en Ferrol recuerdo que no, era más la fiesta del pueblo, ¿no? Entonces sí, iban a misa y tal. O sea, yo no me dieron una educación religiosa, quizá de pequeño sí, pero después no. O sea, mis padres para eso fueron muy liberales, ¿no? ¿Entiendes? No... Estoy pensando que tienes una relación peculiar con la religión toda tu vida. Sí, es curioso. Porque vienes de una familia materna muy religiosa, que son los que te críen, una madre muy religiosa, y sin embargo no te imponen lo que era una obligación de todos los guajes de aquel tiempo y de tiempos bastante posteriores. Luego acabes teniendo una militancia en una organización de la Iglesia, pero tampoco eso tiene mucho que ver con la religión. No, con la religión aquella de oficial y tal, no. Es que además a mí la religión oficial me daba miedo, desde guaje. Primero con aquel Jesucito de mi vida que había que arrancar el corazón y dailo, ¿no? que para mí era una imagen horrorosa, ¿no? Y después con aquel Cristo colgado que nos pedía cuentas todo el día y aquellos curas, ¿no? Era una cosa, la Semana Santa en Avilés, y a mí me parecía una cosa horrorosa, ¿no? Y por eso, bueno, tenía miedo, pero pasé de él, ¿no? Y después ya sí, tuve una religión más profunda, ¿no? Más de otro tipo de tal. Pero curiosamente, lo que te lo decía el otro día, más en relación a Jesús, ¿no? A la imagen de Jesús de Nazaret, que a ese Dios, que ese Dios me daba, ¿no? O sea, seguía teniendo la imagen de que era un ser, no sé, no lo entendía, ¿no? Como no entendía cómo podía haber un Dios que mandó al padre que matara al fío, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo había leído la Biblia, y la Biblia me parecía auténticamente horrorosa, una cosa horrorosa, ¿no? El Nuevo Testamento no, pero la Biblia sí, ¿no? El Antiguo sí. Mi recuerdo de la escuela es quedar castigado todos los días. Y de la escuela a donde yo vivía había un cacho grande. Había que ir andando, lógicamente. Y entonces yo veía que se echaba la noche encima y tenía miedo ir para casa. Y entonces allí estaba castigado todos los días. Porque no sabía, porque no entendía, porque me mandaban leer y me trabucaba, y el profesor se cabreaba mucho porque sabía que yo leía en casa, ¿no? Que leía cosas, que era el único guaje que leía. Sin embargo, yo en público no era capaz, no entendía nada, yo estaba acostumbrado a leer a mi manera. Bueno, horroroso. Tengo un recuerdo de la escuela, algo horroroso. Para mí fue todo un martirio, ¿no? Un martirio la escuela. Le cogí un odio, ¿no? de la puñeta, ¿no? Por eso después cuando fui para Avilés, entre la opción de ir a la escuela o entrar a trabajar de aprendiz, yo me tiré de cabeza a ir de aprendiz a un cine, con 12 años. ¿A qué años dijiste que viniste para Avilés? Fui con 11 años, me parece. Sí, 11 años, sí. ¿Y cuéstate adaptarte? No. Hombre, algo sí, porque vamos a un barrio grande, un barrio muy deprimido. Eran 9, casi 9, pero era casi todo gente inmigrante, ¿no? Casi todos gente que había ido a Avilés, Andalucía, que estaba bien andaluz, tal, de gente que había ido a trabajar allí a Ensidesa, ¿no? No fijos en Ensidesa, pero bueno. Y sin embargo en el Ferrol tengo la imagen de que como era una cosa que estaba un poco separada del Ferrol, de Ferrol y tal, las familias que había, aquel grupo de familias que vivían en aquellas viviendas de allí, era una especie de comunidad, ¿no? Íbamos todos juntos a la playa, los padres, las madres, ¿no? En Avilés no, en Avilés eso se rompe, ¿no?
¿Qué barrio era? ¿Eh? ¿Qué barrio era? En Avilés era el grupo José Antonio. Había un grupo Francisco Franco que se había hecho antes, pero la gente lo conocía por el Tocarate. O sea, como se ve, el Tocote era el Francisco Franco. Yo veo Tocote, la vivienda, y nosotros vivíamos en el Tocarate. O sea, era Buenavista. El barrio grande era Buenavista, sigue existiendo, y las casas eran desde el Tocarate. Nadie decía el grupo José Antonio. Era el Tocarate. Estaba mal visto en Avilés. En Avilés había mucho clasismo. Entre el núcleo del Avilés duro de centro, porque el centro de Avilés es muy pequeño. Había esa cosa, tú que eres de Avilés, a mí me pareció una cosa horrorosa. ¿Que eres de Avilés? Sí, de toda la vida. Y de toda la vida era si habías nacido allí, ¿no? En Avilés. Yo ya no era de toda la vida, pero bueno, desde luego los otros eran los coreanos, ¿no? Que era una cosa horrorosa. Yo la viví en la JOC y ahí fue una cosa que me revolvió bastante, ¿no? Aquel clasismo que había en el Avilés clásico, estaba todo oculto. Curiosamente, después descubrí un trasfondo. A través de una profesora que tuve, que me daba clase en particular cuando suspendí en primero prácticamente todo, una señora que era viuda y tenía lenguaje y tal, con el tiempo, yo no sé por qué, siendo muy guaje, la gente contaba de su vida. Bueno, te voy a meter en serio, ¿no? Mi madre decía que era un guaje muy serio, demasiado serio. Que acabé descubriendo que había sido maestra de la República, que la habían quitado, daba clases particulares, ¿no? A escondidas prácticamente, el marido lo habían fusilado, y que tenía un chiquillo con ella, que lo había criado ella, y que lo quería dotar, pero no lo podía dotar, porque yo decía, bueno, ¿y por qué no la dota usted? Y dijo, por esto y tal. Y fue ella la primera que me dijo, aquí en Avilés hubo una matanza terrible, esto fue... Y yo quedé sorprendido, porque yo la imagen que tenía de Avilés, ¿no? Pacífico, ¿no? Todo el mundo era o muy carca o de fuera, ¿no? Tú antes de la Escuela de Aprendices habías tenido ese trabajo del cine, ¿no? Del cine, sí. Del que tienes un recuerdo traumático. Traumático, muy traumático. Era muy guaje. Y llegué, si venía traumatizado de la escuela, allí me acabé de convencer que era un inútil, que lo hacía todo mal. Claro, lo que pasa es que yo recuerdo cosas que hice mal, ¿no? Claro, y todo el día. Después, ¿sabes lo que pasa? Cuando eres pinche, con esa edad, se aprovecha de ti el jefe de cabina, el ayudante, que lleva otro como tú, solo que un poco más mayor, pues también, ¿no? Porque tiene alguien a quien mandar debajo, ¿no? Entonces todo el día, chaval, a barrer y tal. Bueno, me ha pasado todo el puto día barriendo la cabina, ¿no? Aunque estuviera limpia, ¿no? Sí, a mí quedó muy grabado cuando contabas que el abuso y el maltrato no te había hecho rebelde, sino tener más miedo. Sí, no me hizo sumiso. Totalmente sumiso. No sumiso, acojonado. Cuando vives acojonado no es que seas sumiso, es que no sabes dónde esconderte, no sabes dónde meterte, ¿no? O sea, sumiso en el sentido de seguir sus órdenes, no, pero bueno, porque estaba convencido que era yo. Como tenía la experiencia de la escuela, quizás tuviera otra experiencia de la escuela, pero estaba convencido que era yo. Entonces me sirvió para otra cosa, que fue, al final, ¿cómo me salvé? Con la JOC, pero también porque me creé un mundo aparte, que no tenía nada que ver con lo que había por ahí, ¿no? Que era el mundo del cine y de las novelas, de la literatura. Yo leía mucho, de aquella no tenía libros, pero bueno, era socio de la biblioteca y tenía, ya conocía a los de la biblioteca y me dejaban entrar para abajo para que yo lo buscara y mirara, y eso me hacía vivir en un mundo de fantasía, ¿no? Y soñaba y me montaba películas yo solo, ¿no? Y cosas de ese tipo, porque claro, cuando chocaba con la realidad, pues... ¿Por qué viniste a vivir a Gijón tú? Porque entré en UNISA. Entré en UNISA y al entrar en UNISA... Yo de todas maneras a Gijón lo tenía como... Gijón para mí era... En Avilés yo siempre... Gijón, ¿no? Y cuánto me gustaría estar en Gijón. Y parecíame que había, además incluso no solamente actividad política, sino actividad cultural, que a mí de aquella me gustaba, ¿no? Oía decir y entonces, claro, yo cuando entré en UNISA, una de las condiciones es que yo tenía que vivir en Gijón. Es más, tuve que dar una dirección falsa aquí en Gijón para que me admitieran y tal, ¿no? Y entonces ya vine para acá, en el 71.
¿Y aquí en Gijón qué ambientes son los tuyos? ¿Tú por dónde pares? No, yo llego a Gijón y yo empiezo a buscar la cultural Pumarín. O sea, a mí me dicen, yo vivía en Pumarín, me dicen, hay una sociedad cultural allí y yo no la encontraba. No la encontraba porque no sabía, claro, de aquella es decir, que lo buscas, la guía de teléfono, ¿dónde? ¿No? Y anduve por allí, entonces acabé una vez en una cultural, que era una asociación cultural que era de la iglesia del Nuevo Gijón, y andaba un poco perdido. Pero ellos me encuentran a mí, porque es curioso, yo siempre recuerdo cuando empiezan las movilizaciones por convenio único y hacemos concentraciones, algunas concentraciones pequeñas todavía, porque la fábrica no estaba ni arrancada siquiera, estaban los de Mieres, ¿no? Y nosotros que habíamos venido del montaje a arrancar la fábrica. Por ejemplo, en mi departamento, que era el primero que funcionó, porque se trataba de meter energía eléctrica a la fábrica. Pero entonces resulta que casualmente, cada vez que salía a la calle, me encontraba tres de Mieres, que yo había visto en las asambleas. Hombre, ¿qué tal? ¿Vienes a tomar algo y tal? Me acuerdo quién eran. Eran Lito Quiroga, Vicentón y el otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el otro. Andaba siempre el trío, vivían en el Nuevo Gijón. ¿Qué pasa? Ellos enseguida habían dicho, coño, ¿no? Y entonces andaban a la caza de captura. Entonces yo un día dije, oye, ¿dónde está la cultura? Ah, llevamos de nosotros somos socios. Y fueron ellos los que me metieron la cultural en Pumarín, ¿no? Y fueron ellos lo que un día dije yo, y hablar claro, porque ellos me acaban diciendo, somos comunistas, ¿no?